Bien, como les había yo mencionado, la espermatogénesis la podemos encontrar las diferentes lecturas con nombres distintos. Esto me parece que es los nombres que le pone Galina, ¿verdad? Hay una fase proliferativa. Yo utilicé el mismo esquemita que nos proporciona Verdín, ¿verdad? Nada más puse las distintas etapas que nos menciona Galina. Una fase proliferativa donde precisamente está dándose la división del espermatogonio, ¿verdad? Y siempre está duplicando su material genético, siempre está haciendo 2N, 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 ¿vale? Por eso es que la nombran como fase proliferativa. Posteriormente le dan a la siguiente etapa, ¿verdad? O fase, la de fase de divisiones meióticas, precisamente porque está la meiosis 1 y la meiosis 2. Y finalmente, cuando el espermatozoide sufre la elongación, sufre la metamorfosis, la nombran como fase de diferenciación. A grandes rasgos, tienen sus nombres todavía más especiales, todavía más elaborados, pero a grandes rasgos es así como lo presenta Galina, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario, jóvenes? ¿Nada? ¿Qué se refería con la fase de espermiación? No escuché bien. Sí, joven. La fase de espermiación, recuerden que para este momento de la espermatogénesis, ya los espermatozoides ya están totalmente formados, ¿verdad? Ya tienen su cola, ya tienen adecuadamente formada su cabeza, ya tienen su gota citoplasmática y ya lo único que resta es que empiecen a ser transportados a través de los sistemas de conductos del macho, del aparato reproductor del macho. Entonces se tienen que liberar de la célula de Sertoli. Esto de acá es una célula de Sertoli, aquí hay otra célula de Sertoli, están entre medio de las diversas etapas del proceso de espermatogénesis, ¿de acuerdo? Entonces, siempre las diversas etapas de la espermatogénesis, las células están adheridas a las células de Sertoli. Cuando ya están adecuadamente diferenciadas, se tienen que liberar de esa célula de Sertoli, ¿verdad? Y entonces a eso se le llama como espermiación. En este proceso, ¿verdad?, de la liberación de los espermatozoides, se da un tiempo de 15 a 17 días para el caso del carnero. Si sacamos cuenta, anteriormente habían sido 15 y 15, 30. O pudo haber sido 17 y 15, 32. Entre 30 y 32. 30 más 15 son 45, pero pudieron haber sido 2 más, son 47. O pudieron ser otros 2 más en el proceso de espermiación, pudieron haber sido entonces finalmente entre 45 y 49 días, que se da todo el proceso de la espermatogénesis hasta que finalmente el espermatozoide es liberado hacia la luz del túbulo seminífero, ¿sí? Son 49 días aproximadamente, por aquí está así. Vemos la duración de la espermatogénesis y paso de los espermatozoides y el tiempo que tardan los espermatozoides a su paso por el epididio. Entonces, para el caso del carnero ya habíamos dicho que la espermatogénesis dura más o menos entre 45 y 49 días, ¿de acuerdo? Más su paso a través del epidídimo para que finalmente, posteriormente ya lleguen al conducto deferente, van a ser otros 13 días más, ¿de acuerdo? Entonces ahí súmenle, van a ser aproximadamente 62 días, ya hasta que el espermatozoide pueda ser finalmente eyaculado.
Eso sería para el carnero. Para otras especies, como por ejemplo el berraco, son 34 días. Bueno, aquí es un dato muy exacto, ¿verdad? 34.4 días, podemos dejarlo en 34, y su paso en el epidídimo, 9 a 14 días, ¿verdad? Serían entonces 43 días más o menos, inclusive otros 5 días más, 48 días más o menos, ¿no? Todos los 54 más otros 8, 11 a su paso por el epidídimo pueden ser por ahí de 55 días, y en cada una de las especies hay sus variaciones, ¿verdad? 48 días para el caso del garañón. El garañón, recuerden ustedes que es el semental de los caballos, de equinos, ¿verdad? El perro 54 días, 3 a 7 días para el garañón, su paso por el epidídimo. El caso del perro, 7 a 10 días su paso por el epidídimo. ¿Vale? Ahí están unos datos. Esto sacado de datos que proporciona McDonald's, Galina y Valencia, ¿no? En su conjunto, por eso dice modificado. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, Jones? Con estos datos de tiempos que tardan los espermatozoides en estar listos para ser fecundantes, ¿de qué les serviría? ¿Cómo lo aplicarían este conocimiento? Ya saben que para el caso del carnero va a tardar aproximadamente 62 días para que los espermatozoides ya estén listos. ¿De qué serviría saber que todo el proceso de la espermatogénesis, junto con su maduración de los espermatozoides, tarda aproximadamente 62 días? Para saber cuándo el macho puede dar servicio. Ok. ¿Usted cómo haría esa recomendación, señorita? Bueno, es que por lo que entendí, todo ese proceso es después de la pubertad, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos que ver más o menos qué edad tiene el macho para ver si ya está listo. Ok, entonces si bajo ese mismo ejemplo que usted nos dice, nosotros estamos calculando que un carnero, ¿verdad? O bueno, en este caso todavía no carnero, pero sí un macho entero, un borrego, ¿verdad? Va a entrar a la pubertad aproximadamente a los 6 meses, vamos a decir, a los 6 meses. Usted, en base a esta información, ¿cuándo lo utilizaría para ya precisamente dar monta? A los 8 meses, 2 meses después, por el proceso de espermatogénesis. Muy bien, entonces usted diría, ¿y por qué no utilizarlo desde antes? Bueno, usted dice que a los 6 meses, bueno, estamos diciendo que a los 6 meses entra la pubertad. ¿Por qué no utilizarlo desde los 7 si ya entró a la pubertad? Ya tiene comportamiento de monta. Porque aún no termina el proceso, tienen que pasar los 62 días aproximadamente. Más o menos, ¿verdad? Entonces tendríamos que esperarnos después de que conocemos que más o menos tendría la pubertad a los 6 meses. Hay variaciones, ¿verdad? Pero más o menos que dijéramos a 6 meses en esta raza, bajo estas condiciones, va a entrar a la pubertad. Ya empieza a mostrar conducta de monta. ¿Pero lo utilizo? No, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque vimos que todavía no se ha completado en tiempo todo el proceso de espermatogénesis y de maduración de los espermatozoides, ¿no? Entonces, en base a esto, nos tardaríamos como otros 2 meses más para ya utilizarlo en la monta, ¿verdad? Bueno, ese sería un ejemplo. Bien, señorita. Alexis nos dice, para saber cada cuándo pueden montar. Ok, bien, Alexis. ¿Usted cómo daría un ejemplo o cómo haría esa recomendación?
cada cuándo con estos datos recomendaría que diera monta un semental. Igual en carnero, Doc. Sí, en carneros o en cualquier otra especie, la que guste. Bueno, en carnero pues ya habíamos definido que 2 meses, ¿no? Que tardaba 2 meses. Entonces sería como Eso, pero para que diera la primera monta. Pero aquí dice, para saber cada cuándo pueden montar. Ok, para cada cuándo pueden montar, pues también tendría que pasar, bueno, después del primer servicio, tendría que pasar otra vez por la espermatogénesis, el epidídimo. Ajá. Entonces tendrían que pasar los 49 días y los 13, ¿no? Entonces, después de que pasen los 62 días, después del servicio, a los 62 días podría dar otro servicio. Ok, en base a esto, usted sugeriría que ese semental, después de que dio un servicio, tardara otros 62 días aproximadamente en poder dar otro servicio. ¿Es correcto? Creo que sí, pero no estoy seguro. Ok, bueno, está bien. Vamos a tomar eso como cierto. ¿Es correcto, los demás jóvenes? ¿Es correcto lo que dice su compañero? Creo yo que no, porque, bueno, he visto que en algunas explotaciones ocupan un macho para cierta cantidad de hembras, entonces ya cuenta como más de un servicio. Ok, bueno, usted porque ya tiene un poquito de experiencia, ¿verdad? Ha visto que un semental puede dar varias, ¿verdad? Ok, entonces, ¿por qué no se recomendaría la base fisiológica? Usted ya dijo que no se recomendaría cada 2 meses, ¿verdad? Lo ha visto. Pero ¿cuál sería el fundamento? Yo recuerdo que usted nos había dicho que en el caso de los machos no era como la hembra que tenía que pasar el ciclo, sino que era continuo. Muy bien, señorita. Entonces, recuerden ustedes que para el caso de la hembra se tiene que dar una secreción de las hormonas, ¿verdad? Las hormonas gonadotrópicas en su forma tónica o constante más una secreción cíclica, de tal manera que solamente va a haber óvulos listos para ser fecundados cada cierto tiempo. Estamos hablando de un ciclo estral en el caso de una vaca, entonces solamente va a haber un óvulo, ¿verdad? Cada 21 días aproximadamente. Pero en la hembra hay una secreción del tipo tónica y cíclica. En el caso del macho, recuerden ustedes que en el macho solamente se establece el patrón de secreción tónico o constante. Ese patrón de secreción tónico o constante se establece desde el momento o pocos días después del nacimiento, pero solamente se va a ver reflejado ese patrón de secreción de las gonadotropinas hasta que el macho entra a la pubertad. Y entonces esa secreción tónica o constante es la que permite que se dé el proceso de espermatogénesis. Entonces siempre va a haber producción de espermatozoides. No va a tardar cada 60 días o 62 días en producirse una cierta cantidad de espermatozoides y luego pasan otros 62 días y otra cierta cantidad de espermatozoides. No, el estímulo hacia los espermatogonios, hacia las células de Sertoli, va a ser tónica o constante. De tal manera que a diario puede estar produciendo millones de espermatozoides. En el caso de la espermatogénesis se producen millones de espermatozoides, ¿verdad? En el caso de la hembra, ¿verdad? Sus óvulos se produce solamente uno cada 21 días, para el caso de la vaca, ¿verdad? A lo mejor si es una cerda, se producen a lo mejor 10 o 20 óvulos cada 21 días aproximadamente. Ahí es distinto, ¿verdad? Los espermatozoides se producen millones y millones. Entonces, un macho puede estar dando servicio, claro está, no infinidad de veces, pero
sí puede dar más de un servicio, inclusive dentro de un mismo día, ¿verdad? Y conservar su fertilidad, ¿verdad? Como mencionó, por ejemplo, su compañero, que él ha visto que en centros de producción ovina hay un semental cada cuantas hembras, dependiendo del sistema, ¿verdad? En sistemas abiertos, en pastoreo, por ejemplo, pueden tener un semental cada 30 hembras, cada 40. Hay datos inclusive que donde puede ser un semental cada 50 hembras. Hay variaciones, ¿verdad? De acuerdo al sistema, de acuerdo a la condición corporal del semental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí puede dar monta a una gran cantidad de hembras. Claro está, dentro de una época reproductiva. Y dentro de una época reproductiva, no todas las hembras salen en estro en el mismo día. Van poco a poco saliendo a través del tiempo, a través de esa época reproductiva, de tal manera que le da oportunidad al semental, ¿verdad?, tener siempre espermatozoides listos para ser eyaculados y que logren fecundar los óvulos de las hembras que vayan entrando en estro. Por ejemplo, en el caso de berracos, cuando son sementales jóvenes, a lo mejor solamente, en casos de berracos, recuerden ustedes que se utiliza mucho la inseminación artificial, ¿verdad? Entonces, hay la recolecta del semen en berracos, ¿verdad? Y esa recolecta se puede hacer al menos una vez por semana para sementales jóvenes, pero ya en sementales adultos puede ser dos veces a la semana, ya si se le exige mucho, a lo mejor tres veces a la semana, pero 2 veces a la semana tranquilamente se puede recolectar semen a un berraco ya adulto, ¿no? Estamos hablando de adulto, 2, 3 años, 4 años son berracos adultos. Berracos jóvenes, pues que apenas han entrado a la pubertad, un año, ¿verdad? A lo mejor solamente hacer la recolecta del semen una vez por semana. ¿De acuerdo? Disculpe, Doc. Sí. Y por ejemplo, que había mencionado de la gota citoplasmática que era por sobreexplotarlos, ¿en qué grado se podría ver la sobreexplotación o qué tanto sería sobreexplotarlos? Ah, ok, sí. Por ejemplo, en carneros, se puede utilizar un carnero como en el día, sin afectarlo. Se puede utilizar al menos 2 veces con 2 diferentes hembras. Si es en la misma hembra, pues no se afecta casi en absolutamente nada. Y de ahí lo dejas reposar 1 día, 2 días y lo puedes volver a utilizar otras 2 montas cada tercer día cuando son carneros ya adultos, ¿verdad? Es muy recomendable hacer el manejo, ¿verdad?, de la monta dirigida, porque suele pasar que, por ejemplo, un carnero, pues algo así como que se enamore, ¿verdad?, de alguna cierta hembra y solamente le esté dando monta a una hembra, aun y cuando haya más hembras a su alrededor que posiblemente estén en estro. Entonces le está gustando más una hembra y es la hembra que le está dando servicio. Entonces es recomendable dirigir las montas para que solamente se le dé una monta a una hembra cada 12 horas una vez que se ha detectado en estro. Con 2 montas a una hembra es más que suficiente para que logre quedar gestante, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que está siendo sobreexplotado un carnero? Precisamente como lo mencionamos. Si no tenemos los medios, ¿verdad?, tecnológicos, pues que la fertilidad esté baja, ¿verdad? El semental sí está preñando, pero no está preñando a todas las hembras. O las está preñando, pero con mucho tiempo de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que algunas hembras, aunque les dé monta, no gestan, y algunas otras sí, ¿de acuerdo? Quiere decir que a algunas les tocó una buena cantidad de espermatozoides con espermatozoides maduros y que logran fecundar al óvulo, y hay algunas hembras que no les tocó esto mismo, ¿verdad? Entonces, se reducen allí 2 parámetros. La fertilidad se viene para abajo.
Ahí nos podemos dar cuenta fácilmente, se nos alarga nuestro periodo en el cual las hembras están quedando gestantes. Si tenemos el medio tecnológico, pues lo que tendríamos que hacer es, dentro del análisis básico de los espermatozoides, es ver su morfología y precisamente analizar, ¿verdad? Dentro de muchas otras cosas, es que el porcentaje de gota citoplasmática sea el mínimo. Les mencioné que en general todas las anormalidades de los espermatozoides, dependiendo de la especie, pero debería de estar muy bajo, entre 3 y 5%, ¿verdad? Con sus variaciones puede aceptarse, pero no debería de ser tan alto, porque lo que queremos es cubrir el mayor número de hembras, ¿verdad? Entonces, el porcentaje de anormalidades en espermatozoides debería de ser muy bajo. Y dentro de ese porcentaje se debe de incluir a la gota citoplasmática, ¿verdad? Que deberá de estar de igual manera baja. Si se aumenta ese porcentaje de espermatozoides con gota citoplasmática, es un indicativo de que precisamente ese individuo se está sobreutilizando. Recuerden que ya no se utiliza tanto explotación, ¿verdad? Porque no se explotan a los animales. Sobreutilizando a lo mejor sería una palabra un tanto más correcta. Gracias, profe. ¿Sí? Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra duda más? ¿Nada? Ok. Carla nos dice para saber a partir de cuándo puede dar servicio, 8 meses. Ah, ok, es para su participación. Recuerden hacer sus preguntas, sus comentarios, y aquellos que participen, como ahorita su compañero con el audio, pongan así un texto, como su compañera Carla, a tomarle captura y subirlo a su carpeta de evidencias para su participación. No han participado muchos, entonces yo no entiendo cómo van a obtener esa calificación de participaciones, jóvenes. Pónganse atentos, por favor, y participen. El control de la espermatogénesis, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que ese control se tiene que dar a cargo principalmente de las gonadotropinas y a cargo también de la testosterona, ¿verdad? Debe de haber un cierto pulso de secreción de la hormona luteinizante, ¿verdad? Para realizar un adecuado estímulo para la espermatogénesis, que serían aproximadamente de 3 a 7 pulsos por día, ¿verdad? Esto mismo ayuda a estimular a las células de Sertoli, que obviamente son las que sintetizan la testosterona. La testosterona ya sabemos que tiene muchas funciones. Dentro de esas funciones sería el mantenimiento de la espermatogénesis, ¿verdad? Y, bueno, que se den las características secundarias del macho para que entre a la pubertad. Entonces, LH actúa principalmente sobre células de Sertoli y la FSH actúa principalmente sobre los túbulos seminíferos, que sería entonces las células de Sertoli, ¿sale? FSH, Sertoli, LH de Leydig. Y bueno, las células de Sertoli ya sabemos que dan el soporte para el proceso de la espermatogénesis. Aparte, las células de Sertoli también participan en la producción de otros componentes, como sería la síntesis de inhibina, que ejerce un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la secreción de FSH. No es necesaria que la FSH se esté secretando de forma continua, ¿verdad? Sino que tenga una secreción en forma pulsátil. Entonces haya un pulso, se descanse, ¿verdad? Algunas horas, y después haya otro pulso de FSH. Está controlando la secreción de FSH, ¿vale? Sin afectar la de LH. Las células de Sertoli también producen la ABP, que es una proteína ligadora de andrógenos, ¿de acuerdo? Son sus siglas en inglés.
Y quiere decir eso, proteína ligadora de andrógenos. Son proteínas que se unen a la testosterona que sirven para transportarla a través del aparato reproductor del macho y lograr alcanzar otras células distantes. Bueno, ya vimos que, bueno, si se unen a la testosterona, pues tienen que ser transportados hacia otras regiones para lograr hacer su función, ¿no? Como serían las características secundarias del macho, ¿verdad? Hay cambios notables, por ejemplo, en ganancia de músculo. Y eso se logra solamente si son adecuadamente transportados la testosterona. Héctor nos dice aquí, los machos pueden dar más de un servicio. Ok, es para su participación. Gracias, Joven. ¿Alguna otra duda, comentario? Y si no, pues aquí está el fin de esta presentación, que sería la de espermatogénesis. Pasaríamos entonces a la siguiente presentación, que sería, empezaríamos ya ciclo estral. Son 16:23, damos unos minutitos, por favor, en lo que continuamos. Son 6:23, 6:30, regresamos, estoy con ustedes en 7 minutos, por favor.